Un buen día a todos, bienvenidos este miércoles 25 de marzo del año 2026. Este evento se titula Quo Vadis Chile 2026. Damos la cordial bienvenida a todos quienes han conectado a través de redes sociales a la red del Inter-American Institute for Democracy. Les comento que Quo Vadis es una serie que realiza el Inter-American Institute for Democracy cada año con el fin de conocer la situación de cada país. Esto dentro del contexto del trabajo que realiza el instituto, que son foros, conferencias, participación en universidades. Además existe un fondo editorial con más de 100 publicaciones que realiza el instituto. En el foro Quo Vadis Chile, el día de hoy tenemos una serie de invitados académicos, empresarios, periodistas, politólogos, políticos, que nos darán su opinión sobre qué está sucediendo en Chile, sobre todo después de las últimas elecciones presidenciales. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Mi nombre es Francisco Andara y estaré moderando el evento el día de hoy. Para empezar, quiero invitar a dar la bienvenida al doctor Marcos Antonio Ramos. El doctor Marcos Antonio Ramos es un muy conocido y destacado historiador, teólogo de origen cubano, que es autor de más de 17 libros y es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Ramos. Muchísimas gracias. Se me entrega hoy, como en otras ocasiones, la grata responsabilidad de dar la bienvenida a los que participan de esta reunión, ya sea presentes aquí con nosotros o por los medios electrónicos a la disposición de aquellos que realmente están interesados en los temas que trata el Instituto Interamericano por la Democracia. La labor de dar la bienvenida es agradable. Bienvenidos, es una alegría grande verlos a todos ustedes, pero la responsabilidad de dar la bienvenida incluye hablar algo acerca del orador principal. Veo una lista de expositores extraordinarios, personas de grandes calificaciones, preparados para llevar a cabo las labores más profundas de análisis de una situación en particular. En este caso, Quo Vadis Chile 2026 está indicando el interés profundo en la situación chilena, en el desarrollo de la política y la economía de esa gran nación. Pero presentar de alguna manera a mi maestro, porque yo lo considero mi maestro, porque leo sus artículos y aprendo en todos ellos, el doctor Ricardo Israel, y repito, es una gran responsabilidad porque es una de las personas de mayor capacidad que yo he podido conocer en los últimos tiempos. Se trata de alguien que realmente conoce no solamente la política internacional, las relaciones de Estados Unidos con nuestra Hispanoamérica, sino que es un individuo que como chileno ha penetrado activamente en la vida de esa gran sociedad representada por el pueblo chileno y por sus instituciones, incluyendo el gobierno, habiendo sido hasta candidato a la presidencia y habiendo viajado por el mundo, dando conferencias y conociendo grandes personajes. Estamos hoy de lujo con la presencia de ustedes y de una manera especial con el doctor Ricardo Israel. Así que les doy la más cariñosa, cordial, amistosa bienvenida a todos ustedes y sé que estaremos al nivel de lo que nos hemos propuesto. Quo Vadis Chile 2026. Muchas gracias.
A continuación, en el foro Quo Vadis Chile 2026 tenemos las palabras de nuestro keynote speaker, el doctor Ricardo Israel. Sobre el doctor Israel tengo que decir que es un destacado máster, doctor en ciencia política de la Essex University, además de abogado de la Universidad de Chile y de la Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial en Chile en las elecciones del año 2013 y actualmente es profesor visitante en universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Israel. Buenos días. Muchas gracias por la presentación del reverendo Ramos. Muchas gracias. ¿Qué decir sobre el tema, el Quo Vadis Chile 2026? Que se vive en Chile un ambiente de optimismo después de un muy mal gobierno, el peor desde el retorno a la democracia, como el de Gabriel Boric, fracasado prácticamente en todo. Como adecuadamente se dijo en Chile, parecía, por su origen estudiantil, un gobierno de estudiantes en práctica. Con Kast, todo indica que Chile desea mirar hacia el futuro. Hay un cambio electoral de paradigma. Chile quedó marcado por el resultado del plebiscito que en 1988 señaló el retorno a la democracia, pero también una votación que puso fin al deseo de reelegirse del general Pinochet. A propósito, Kast es el primero presidente desde el retorno a la democracia que reconoce haber votado por Pinochet y más allá de ese hecho refleja el Chile que reproduce el rechazo a la Constitución que quiso cambiar lo que el país había sido desde su fundación y que dio origen a una nueva mayoría centrada más que en los temas del pasado, en los temas como por ejemplo las violaciones de los derechos humanos, en los temas de futuro, en los temas de la crisis económica que vive el país, la crisis de seguridad y una serie de crisis que puso fin a lo que se creía que era el milagro chileno, que no fue otra cosa que un gran acuerdo en torno a lo que dividía en ese plebiscito a Chile. Un porcentaje del país que no quería la democracia liberal y un porcentaje del país que no quería el mercado. Fue un gran acuerdo que no fue firmado en ninguna parte, pero que refleja mejor lo que es la democracia, el sistema que es capaz de poner de acuerdo a quienes son enemigos y transformarlos solo en adversarios. Y eso permitió que durante 30 años no solo fueran los mejores del país, sino que la alternancia en el poder entre la centroizquierda y la centroderecha mantuviera a partir de la gran decisión que fue aceptar las reformas económicas que se habían hecho en el gobierno militar. Kast fue electo dentro de este ambiente de optimismo y de rechazo a lo que había significado el intento fundamentalista de Gabriel Boric y su Frente Amplio y el Partido Comunista. Y todo iba bien hasta el anuncio de un acto muy personal, pero que es el más revelador de lo que espera el presidente en un sistema hiperpresidencialista, al igual que el de Estados Unidos, que es la presidencia chilena. La designación del gabinete demostró un error, la incomprensión del horizonte internacional, que a diferencia de las propuestas que hacía el gobierno de recuperar el empuje económico que había, hoy día, influenciado por Estados Unidos, hay un gran cambio fundamental, donde la geopolítica está reemplazando a la economía como el factor fundamental. No es una novedad, lo ha hecho Rusia de Putin por 25 años y lo ha hecho la China de Xi Jinping, que desde que él reemplazó una dictadura colectiva en una dictadura personalista, también, y lo demuestra la agresividad con Taiwán, es la geopolítica imponiéndose. ¿Para qué hablar de lo que está ocurriendo hoy día en el Golfo Pérsico? Chile también tiene un problema antiguo que arrastra hace varias décadas, en el sentido que hay una insuficiencia para definir como país cuáles son sus intereses estratégicos. Por ejemplo, esta incomprensión del nuevo escenario internacional donde
Estados Unidos ha dicho por su nuevo embajador que quiere recuperar la relación que tenía Chile, que tiene una muy buena relación económica, tiene un tratado de libre comercio, no solo con Estados Unidos, sino también lo tiene con la Unión Europea y lo tiene con China y la India. Pero le va a ser muy difícil mantener una relación privilegiada con China y Estados Unidos al mismo tiempo, sobre todo si le cuesta al país vocear cuáles son sus necesidades estratégicas fundamentales. Lo logró alguna vez Ricardo Lagos. Ricardo Lagos fue capaz de decirle que no a la segunda invasión del Golfo, y a pesar de ello, cuando estaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se pudo sacar adelante lo que era fundamental para Chile, el Tratado de Libre Comercio. En el escenario político que representa hoy día una gran mayoría, el caso de Kast, nadie ha recibido la cantidad de votos ni el porcentaje de votos que él tuvo. Es también un Chile novedoso en el sentido que por primera vez se reflejan los cambios en inmigración que ha tenido el país. Un país donde era raro encontrar una gran inmigración. De hecho, siempre me vi como alguien excepcional cuyos 4 abuelos habían sido inmigrantes en Chile, pero hoy día, por ejemplo, los venezolanos, a pesar de la distancia, que un vuelo entre Caracas y Santiago toma 7 horas, y la distancia en kilómetros, hoy día son la primera minoría con alrededor de 700.000 venezolanos que ya viven en Chile, y en las elecciones locales, por las concentraciones de los inmigrantes, decidieron las últimas elecciones locales, y ahora se manifestó esto. Es un Chile donde lo que debe cuidarse, donde hay un impacto que exigiría una adecuación. El Kast fue casi ejemplar en la forma como él creó un partido nuevo. Él fue 4 periodos representantes de un partido tradicional, la Unión Demócrata Independiente, y creó un nuevo partido, el Partido Republicano, prácticamente de la nada, y se adelantó a este cambio en Chile. Él fue derrotado hace poco más de 4 años en la segunda vuelta por Gabriel Boric, con una campaña muy sucia donde lo calificaban de nazi, y algo que se estaba acostumbrando en muchos lugares del mundo. Fue capaz de sobreponerse a eso, pero Chile, que tiene el sistema francés de la segunda vuelta, esto en general son votos prestados, son votos que está demostrado que más tanto votan por un candidato como lo hacen por otro, no son votos convencidos de ese apoyo. Le pasó a Boric que con enorme rapidez esa mayoría se transformó en una minoría de 1/3, pero además de la incomprensión de lo que está predominando hoy día la geopolítica y las dificultades que tiene para Estados Unidos, que ya expresó una advertencia. En los últimos días del gobierno de Boric se quiso, en forma muy mal aconsejada, establecer en forma casi secreta una relación privilegiada con el principal socio comercial de Chile, al igual que varios países, que es China. No es Estados Unidos, es China. Estados Unidos es el principal inversionista, pero China es el principal socio comercial. Ya la presión de Estados Unidos había impedido que en un gobierno de derecha, como el de Piñera, se estableciera este cable, y en forma secreta, pero por la transparencia que hay de un país muy abierto, aún más abierto que Francia y otros países europeos, y que vive de la inversión extranjera, se supo rápidamente lo que había ocurrido, y Estados Unidos no lo hizo para castigar a un gobierno que terminaba, sino, yo creo, como advertencia al gobierno que venía, porque quiere tener las mejores relaciones. Pero hoy día Estados Unidos no está buscando socios, sino que está buscando aliados. Es una definición, como lo demostró quienes estuvieron invitados y quienes no estuvieron en la reunión de Miami, que es la segunda propuesta que hace Estados Unidos después de los 90. Recordemos que en los 90, en la primera Cumbre de las Américas, Estados Unidos propuso la democracia. Había solo una dictadura, la cubana, la dictadura madre, como la califica en este instituto Carlos Sánchez Versaín, sino también otra cosa, un tratado de libre comercio, el ALCA. Fue rechazado por América Latina en una definición muy arrogante y equivocada,
Chile la aprovechó y tiene hasta hoy día un tratado de libre comercio. Pero también, si hay un elemento internacional, hay un elemento nacional. Creo que ha cometido un error el gobierno de Kast al compararse y superar una barra muy baja que un tan mal gobierno y tan fracasado como el de Boric. Creo que lo que tiene que compararse es lo que dio resultado en Chile. Y lo que dio resultado fue la democracia de los acuerdos. Un sistema que sobrevivió 30 años, que estuvo en peligro por la propuesta constitucional, el delirio constitucional que se dio en Chile y que fue salvado por los propios chilenos. Una propuesta tan delirante que quería dividir un país que nunca ha sido federal o regionalista, sino que ha sido siempre centralizado en 13 regiones distintas con sus propios sistemas. Ese error de no basarse en la democracia de los acuerdos, creo que la derecha en Chile, en mayoría hoy día, pero históricamente es lo que un famoso ensayista llamaba la fronda aristocrática. Está más preocupada de sus divisiones internas, como en Colombia y en otros países, de que está la oportunidad que se abre. Como en otros países en Chile, lo que fue la concertación, lo que fue la centro-derecha, ha desaparecido, muy afectada por la polarización, como Estados Unidos y otros países que ha vivido. Y se da la oportunidad de renovar los 30 mejores años que se dio, hacer un gran esfuerzo para tener un gran acuerdo nacional. Y quizás, al igual que lo que dio resultado hace 30 años, centrarse en solo dos objetivos, el mercado y la democracia, hoy día debieran ser los dos, que no están en la carpeta de ninguno de los países. El desarrollo en lo económico y una democracia de calidad en lo político. La votación de la segunda vuelta son votos prestados. Chile vivió, a partir de la violencia extrema que pudo haber descarrilado la democracia chilena el año 2019, una verdadera lotería electoral. Cada gobierno y cada votación votó exactamente por lo opuesto. Y esta incomprensión por parte de los votantes de la democracia chilena puede volver a manifestarse. Y más allá que un gobierno de emergencia que quiere superar la crisis, siendo un gobierno corto, de solo 4 años, que no puede reelegirse. Quienes se han reelegido, como fue el caso de Piñera o Michelle Bachelet, tuvieron que esperar el paso de un periodo porque no pueden reelegirse inmediatamente. Y creo que la aspiración de este nuevo contexto, de esta nueva mayoría que hay en Chile, no es superar un gobierno fracasado, tampoco repetir la experiencia de Sebastián Piñera, que fue muy eficiente desde el punto de vista económico, pero muy fracasada en lo político, sino ofrecer algo distinto, un horizonte que vaya más allá del sacrificio. En estos días Chile, como muchos otros países, están sometidos a un ajuste inesperado por el precio del petróleo. Chile casi no tiene petróleo, lo importa casi todo al igual que el gas, y por lo tanto hay un ajuste saludable desde el punto de vista que no se paga con fondos públicos, pero que da una idea de lo inesperado que es, como también inesperado fue la aparición en noviembre de un documento muy importante que es la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, donde Estados Unidos publicita realmente lo que quiere hacer en Latinoamérica, hace una contabilidad de la irrelevancia de Europa y explica el sistema de competencia que tiene con China y que va a marcar el siglo XXI. Esa lotería electoral, donde se votó muy diferente una elección a otra, puede volver a manifestarse. Y creo que a este gobierno se le ofrece la oportunidad de materializar como origen lo mismo que hizo Chile sorpresivamente a partir después del plebiscito. Un gran acuerdo nacional en torno a estos dos puntos, donde creo que no basta con pedir sacrificios, sino visualizar un horizonte de mayor trascendencia. En la década del 90, cuando se originó la transición, Chile tuvo una lectura muy original de lo que era el contexto mundial después de la caída de la Unión Soviética. Y creo que ahora lo que está ocurriendo con Estados Unidos y la competencia con China lo obliga a dar un paso semejante
tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y creo que el presidente Katz, después de haber leído tan adecuadamente lo que pasaba en Chile, ahora, desde el gobierno para beneficio del país, se requiere que lea también adecuadamente lo que está pasando en el resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Israel. A continuación invitamos a tomar la palabra al doctor Iván Whitker. El doctor Whitker es un reconocido periodista y cientista político de la Universidad de Chile. Tiene un PhD de la Universidad Carlos IV de Praga, de República Checa. Además de es graduado del Centro Hemisférico de Estudios de Defensa William Perry. Tiene una actividad académica muy extensa en universidades de Chile y en el extranjero, tanto en el tema de docencia como en investigación. Es además autor de numerosos textos sobre relaciones internacionales y columnista en el Libero sobre asuntos internacionales. Bienvenido, doctor Wick. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que me puedan escuchar bien. Bueno, yo hablaré de Cubadis Chile en materia externa. Y primero, en esa línea, yo quiero constatar dos cosas. La primera, que la política exterior del presidente José Antonio Kast ha comenzado a delinearse y poco a poco va exteriorizando, a mi juicio, sus prioridades. Segundo, que se ha tomado conciencia, e hilando con un poco lo que señalaba el profesor Israel, se ha tomado conciencia de la necesidad de dejar de lado la frivolidad diplomática, la confusión ideológica y el deterioro innecesario de vínculos estratégicos. El último gobierno, como sabemos, creyó que la política exterior consistía en administrar reputación, en emitir juicios morales y posar como conciencia del mundo. En cambio, ahora, a mi entender, se ha empezado a hablar con un lenguaje de Estado. Yendo a las prioridades. La primera, sin duda, a mi entender, es la seguridad. Y aquí la convergencia con Estados Unidos es inocultable. La nueva agenda hemisférica impulsada desde Washington y que cobró vida en la Estrategia Nacional de Seguridad y que fue implementada en unas primeras instancias a través del Escudo de las Américas, prioriza el control de fronteras, la lucha contra los carteles, la contención de la migración ilegal y la protección de la soberanía frente a amenazas criminales, así como a las influencias extrahemisféricas. El secretario de Estado Marco Rubio lo dijo con absoluta crudeza: no puede haber progreso económico sin seguridad. ¿Y cómo se refleja eso en Chile? También de alguna manera lo expresaba el profesor Israel, entre otras cosas en que manejamos acá en Chile una de las legislaciones para inversión extranjera directa más abiertas que existen en el mundo, basada en la no discriminación. Y lo que yo llamo el fiasco del cable chino nos vino de advertencia para una revisión de estas normas basadas estrictamente en la confianza e incorporar de manera absolutamente necesaria el análisis de inversión. En el análisis de inversión, digo, la percepción de riesgo estratégico. Necesitamos, yo creo, a partir de ahora, con urgencia, un security screening de las inversiones extranjeras. La segunda prioridad es el crecimiento. El primer acuerdo relevante de política exterior firmado por el presidente Kast fue con Estados Unidos, la declaración conjunta para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras. Ahí yo diviso una orientación muy clara. La tercera prioridad, a mi entender, es recuperar la confianza perdida. Chile puede seguir comerciando con China, desde luego, pero ha decidido que su primera gran conversación estratégica tiene que ser con Estados Unidos. Y en la misma línea situó una cuarta prioridad, que el nuevo gobierno debe evitar perder lo que ya sucedió, que es la proximidad cultural y política con Occidente. Algunos desafíos que tenemos por delante. En primerísima instancia, a mi entender, es que tenemos que tomar conciencia de que somos un país antártico y que somos un país del Pacífico.
¿Qué significa en esto último? Nosotros tenemos 4.300 kilómetros lineales de costa, y todo eso sin contar los miles de kilómetros si sumamos los canales y los fiordos de la Patagonia. En cualquier escenario de tensión global, a mi entender, proteger este espacio es el principal desafío que tiene Chile. Hacia allá debe encaminarse. Ejemplo, hace pocas semanas, China presentó la candidatura de la ciudad de Xiamen como futura sede de la Secretaría del Acuerdo para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Biológica, que va más allá de las jurisdicciones nacionales. Con eso, China amenazó el esfuerzo nacional chileno con el apoyo de la ciudad y de todas las bancadas del Congreso para postular a Valparaíso. Para ir finalizando, otro es la Antártica, porque si bien yo estimo que es muy posible que la situación de Groenlandia repercuta en el Polo Sur. Recordemos que las grandes potencias militares desconocen los reclamos de soberanía y afirman que, ¿no es cierto?, de no existir el sistema antártico, se habrían reservado el derecho de reclamar todo o parte del continente, porque la lista es grande. Están aquellos que se sostienen como descubridores tempranos, como Rusia, aquellos que defienden las tempranas exploraciones, como Noruega, aquellos que prefieren ver la herencia de títulos de tercero, como Nueva Zelanda y Australia. Hay otros que alegan el descubrimiento como fuente del derecho, como son Gran Bretaña y Francia, o bien ocupantes efectivos, como Estados Unidos. Y recordemos además que China tampoco reconoce nuestra soberanía. Entonces, por ahora, se define el continente como región donde se debe construir, llamémosle, una comunidad de futuro compartido de toda la humanidad. Pero a mi entender, eso es una frase útil solo para el momento actual. Ahí tenemos un gran desafío por delante. Entonces, en síntesis, es básicamente eso: las prioridades señaladas y los desafíos que yo veo para ser abordados en los próximos 4 años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Whitaker. A continuación tengo el gusto de presentar a la señora Isabel Pla. La señora Isabel Pla es una muy destacada política chilena, actual vicepresidente del Partido Unión Demócrata Independiente. Fue jefa de gabinete, además fue ministra del Ministerio de Mujer y Equidad de Género de Chile, bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Bienvenida, señora Pla. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer saludarles desde Santiago de Chile y agradecer al Inter-American Institute esta invitación. Quiero agradecer especialmente a mi amigo Ricardo Israel. Es un honor compartir panel con él y con Iván Whittier, que es un politólogo y un especialista en defensa y en derecho internacional muy reconocido en nuestro país. La pregunta que nos convoca hoy es ¿Quo vadis Chile? Y a mi juicio la respuesta, voy a ordenar la respuesta en torno a 3 ejes. Nos vamos a coincidir en varios aspectos probablemente con Ricardo y con Iván, pero los voy a ordenar desde el lugar donde yo miro la sociedad en Chile, desde donde yo miro y hago política también. El primer eje, no cabe ninguna duda, que es el inicio de un nuevo ciclo. Chile está viviendo el inicio de un nuevo ciclo. La llegada de José Antonio Kast a la presidencia no solo, ¿cierto?, tiene que mirarse como un signo de alternancia en el poder, de cambio de signo político, sino también como el inicio de este nuevo ciclo con demandas muy concretas: seguridad, crecimiento económico y control de la migración. El resultado de la elección, como acaba de decir Ricardo, fue un mensaje muy contundente de una mayoría en Chile. Por primera vez, en una primera vuelta presidencial, la derecha, con sus 3 candidatos, obtiene más del 50%. Y en el balotaje, José Antonio Kast alcanza una mayoría histórica para el sector, que es del 58% y un poco más, frente a la candidata del Partido Comunista, que llega al 42%. Y marco esto para que la audiencia comprenda, ¿cierto?, que en Chile tenemos un Partido Comunista activo, vigente, que es capaz de llegar a un 42% en una elección presidencial. El hito político que marca el inicio del ciclo anterior
de inestabilidad política y social y de deterioro económico, sin ninguna duda, es el estallido en octubre del 2019, el estallido llamado estallido social y el proceso constitucional que le sigue. El rechazo en septiembre del 2022 a la propuesta constitucional, la mencionó Ricardo Israel, marca cierto un punto, una cima en ese ciclo de inestabilidad cuando el 62% de los chilenos rechaza algo que era mucho más que una propuesta constitucional, en un cambio de modelo desde la libertad y la democracia representativa a uno centrado en el igualitarismo, ¿cierto? Y un Estado que se entromete en todo. Y eso marca, ¿cierto?, el inicio de un giro de la sociedad chilena hacia los valores que conversan con los sectores políticos asociados a la derecha. Hay un segundo eje muy importante a partir de ese giro, que es el cambio cultural y la realidad social en Chile. Hay algo muy interesante. Yo he trabajado desde hace muchos años, ¿cierto?, en relatos, narrativos, en comunicación política, y nunca la derecha, nunca, ni la centroderecha ni la derecha soñó siquiera con un éxito en la batalla cultural como el éxito que logró esa propuesta constitucional. O sea, los chilenos miraron lo que significaba un proyecto de sociedad, un proyecto de democracia desde la izquierda y no les gustó. O sea, ese fue un hito muy fundamental en esta batalla cultural, en la gran batalla cultural. Hoy día hay un giro muy importante en la sociedad. Yo lo ordeno de la siguiente manera: una revalorización de la autoridad y del Estado de Derecho, y en ese sentido, ¿cierto?, una valoración de nuestras policías y de las Fuerzas Armadas. Segundo, una comprensión del papel del crecimiento económico, y en ese sentido también se revaloriza el esfuerzo y el mérito, incluso para la prosperidad, incluso por encima de las ayudas estatales, y eso está muy expresado en las encuestas bicentenarios, CEP y en todos los estudios de opinión. Y en tercer lugar, una resistencia casi yo diría cultural, ya no solamente por otros efectos de la inmigración. Yo también soy hija de padre inmigrante y nieta de 4 abuelos inmigrantes, y me sorprende muchísimo, ¿cierto?, esto que ha ocurrido, pero no me sorprende desde el punto de vista del impacto que ha tenido esa migración masiva en el país en los últimos 10 años. Tuvimos años, ¿cierto?, una narrativa predominante que priorizó la redistribución del ingreso sobre la creación del valor, y hoy día vemos a una mayoría en Chile que ha redescubierto una verdad fundamental, como lo acaba de mencionar de cierta manera Iván. Sin crecimiento no hay política social sostenible, y sin seguridad no hay libertad posible. En la encuesta Criteria del domingo pasado, un estudio bastante prestigiado en Chile, 68% de los chilenos respalda que estamos frente a una emergencia en seguridad, y 46% respalda que estamos en una emergencia económica. ¿Cuáles son los desafíos del gobierno de José Antonio Kast? En lo inmediato, primero tiene que mostrar resultados en el combate frontal a la delincuencia y al crimen organizado, no solo porque eso ha cambiado la vida de los chilenos en los últimos años, sino porque fue su promesa fundamental. Por tanto, tiene la obligación de mostrar no solamente la instalación de ciertos elementos en la frontera, sino que resultados. Segundo lugar, tiene cierto que resolver una situación fiscal. El gobierno de Boric dejó una herencia muy compleja en esta materia, como todos los gobiernos de izquierda en materia fiscal. Tenemos niveles cercanos al nivel prudente de deuda, que el nivel prudente es un tope del 45% del PIB, y en paralelo, ¿cierto?, nos dejaron activos fiscales muy, muy, muy significativamente mermados. Tiene que sortear también con éxito la crisis por el precio de los combustibles. El gobierno anunció el lunes pasado en la noche un cambio al mecanismo de estabilización, que en Chile se llama MEPCO, que estabiliza el precio del petróleo, y eso va a significar que a partir de mañana en nuestro país los combustibles, todos los combustibles, van a tener un alza del 30% o más, y eso significa no solamente un aumento en el precio de la movilización de las personas a través del auto, el transporte público, sino que un alza prácticamente en toda la cadena productiva de nuestro país. Y este hecho ha generado al menos dos cosas, y creo que es muy importante que el gobierno lo mire y la oposición también. Primero, ha unido a la oposición. Hasta ahora, en estos 15 días de mandato de Kast, la oposición estaba dispersa, dividida en todo sentido. Estaba mostrando lo peor, ¿cierto?, que puede mostrar una oposición. En menos de 48 horas esa oposición se ha articulado contra esta medida, ¿cierto?, de modificar el sistema de estabilización del petróleo. Y en segundo lugar, otra cosa que ocurrió a partir del lunes
lunes en la noche, que se ha reabierto la incertidumbre en torno a una tensión social. Acaba de llegar la encuesta CADEM, en donde marca un 47% de aprobación para el presidente Kast y un 49% de desaprobación. Eso significa que se convierte en el primer gobierno desde el año 90 hasta ahora que tiene una luna de miel de menos de 15 días. Y al mismo tiempo, en esta misma encuesta, casi el 60%, 59% de los chilenos cree que las medidas que se han tomado que se van a materializar en los precios a partir de mañana eran evitables. Muchos nos estamos preguntando si va a haber un estallido. Mi tesis es que el país vivió una situación muy traumática a partir del 2019, entendió que nunca puede romantizarse la violencia política, no respalda la violencia, el presidente Kast y su gobierno va a tener entonces un desafío muy importante para garantizar el orden, ¿cierto? Garantizar el respeto al Estado de Derecho y demostrar lo que fue una de sus promesas, ¿cierto? Que él iba a garantizar libertad en la calle y que ante un estallido iba a hacer cumplir la ley. Y en el tercer eje, Chile en el nuevo orden mundial, creo que Iván, también Ricardo, se han extendido de manera muy elocuente, son especialistas en la materia. Yo tengo una mirada más política en ese sentido. América Latina vive evidentemente una reconfiguración política como Europa, como el resto del mundo, se aleja de los experimentos ideológicos fallidos, ¿cierto? De lo que se llamó en algún momento la sombra del Foro de Sao Paulo y gira hacia una derecha en distintas versiones, ¿cierto? Derechas libertarias, como el caso de Argentina, más tradicionales, más pragmáticas, con un fuerte anclaje en la libertad, el crecimiento y el orden. Y el presidente Kast está alineado, por supuesto, con Milei en Argentina, con Santiago Peña en Paraguay, con Rodrigo Paz en Bolivia. Vamos a ver quién va a ser elegido en Perú y en Colombia y en general con esos sectores que representan esa libertad, ese crecimiento económico y ese orden. Mantiene, sin embargo, relaciones sanas y muy cordiales con el presidente, con Lula da Silva en Brasil, lo que significa algo muy importante para Chile porque Brasil es nuestro principal socio comercial en América Latina y eso significa también un impacto importante en nuestro crecimiento y en nuestras oportunidades económicas. Voy a ir al punto en el que se extendió Iván, que tiene que ver cómo se para Chile, con qué equilibrio se para Chile frente, ¿cierto?, a la disputa muy fuerte entre las dos principales potencias del mundo, Estados Unidos y China. Estados Unidos es nuestro aliado natural en valores. Nosotros compartimos en Chile, ¿cierto?, la defensa de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la seguridad en nuestro hemisferio, porque hemos sido víctimas también de lo que significa, ¿cierto?, esa inseguridad con la penetración muy fuerte del crimen organizado. Tal vez, probablemente, no se ha comprobado, pero en Chile tenemos indicios de que la penetración de ese crimen organizado en Chile tuvo, ¿cierto?, el respaldo y la complicidad de algunos regímenes, principalmente el régimen de Maduro de Venezuela. Y esa relación con Estados Unidos tiene que ser innegociable y es estratégica. Pero China sigue siendo nuestro principal socio comercial. China es el destino del 33% de todo lo que Chile le vende al mundo, que es bastante. Solo en el año 2025 las exportaciones de Chile a China alcanzaron, ¿cierto?, casi 40.000 millones de dólares. Y eso conversa con la realidad, ¿cierto?, local de millones de familias, de millones de personas que viven, ¿cierto?, en torno a aquellas mercancías, aquella producción con valor o producción natural de commodity, le preparan en Chile y le venden, ¿cierto?, al mercado chino. Significa mucho para nosotros mantener ese equilibrio por la seguridad y la, Le ¿cierto?, y queda la un afinidad minuto, por favor. ideológica y política con Estados Unidos, pero también porque tenemos una relación comercial muy fuerte. Y cierro con lo siguiente. Yo voy a cerrar mi intervención valorando especialmente el camino que el presidente Sebastián Piñera eligió para superar la crisis del 2019. Ese acuerdo constitucional al que él llamó fue impopular en la derecha en ese entonces, pero le permite a Chile hoy contar primero con una constitución fortalecida, inobjetable, la misma constitución que se quería cambiar, y luego haber impedido un quiebre democrático como pretendía la izquierda, manteniendo al país como una de las democracias más sólidas de América Latina. Muchas gracias. Damos las gracias a la señora Isabel Pla, que se conectaba desde Chile también. A continuación, invito a tomar la palabra al doctor Jaime Varela.
El doctor Varela es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown. Además es un reconocido ejecutivo senior que conoce ampliamente el sector energético global, con más de 40 años de experiencia en industrias petrolera y mineras globales. Ha ocupado puestos de liderazgo en Chevron, incluyendo el de vicepresidente para Latinoamérica y presidente para Venezuela, México y otros mercados clave. Bienvenido, doctor Varela. Gracias. Complicado hablar después de escuchar a ambos expositores que básicamente muestran una película bastante amplia de lo que es Chile hoy día. Yo tengo mis reservas, que son más bien de tipo cultural, porque Chile viene saliendo de un gobierno, un mal gobierno, de estudiantes de izquierda, básicamente, de 4 años, y con niveles de inflación relativamente altos. El año 22 hubo un récord de inflación y ahora, bueno, en un panorama completamente cambiado, con un gobierno distinto. Y creo que va a traer inversión tan necesaria para Chile hoy día y en el futuro. Hay en este momento aproximadamente 11.000 millones de dólares en proyectos aprobados, pero que no pueden iniciarse por la mal llamada permisología. Entonces, es muy necesario ir destrabando toda esta situación y poder acoger inversión extranjera como ha acogido históricamente en los últimos, o sea, 50 años. Eh, el antiguo decreto ley 600 fue una herramienta muy útil para atraer inversión, sobre todo en el campo minero. Por lo tanto, hacia adelante lo que viene es un reordenamiento de todas estas políticas que han ocurrido en los últimos 4 años, bueno, durante el periodo del presidente Piñera. No fue fácil en absoluto, con una izquierda. Chile tiene esa particularidad de tener uno de los pocos partidos comunistas que existen en el mundo. Tanto así que la candidata del gobierno anterior era miembro del Partido Comunista, que se retiró, no se retiró, puso en suspenso su militancia durante la candidatura, pero ahora manifestó de que regresaba al país, al partido. Yo creo que los próximos 4 años, para hacer todo lo que tiene que hacer el gobierno del presidente Cast, se va a requerir un nivel de unidad nacional superior a lo que se ha visto históricamente. Eso implica un rol y una responsabilidad, particularmente de la oposición, muy grande, y yo no estoy muy seguro si eso va a existir o no, considerando lo que ha sido la trayectoria de ese sector en los últimos años. No es fácil predecirlo, pero hay un gobierno serio con un presidente que tiene las cosas muy claras y bueno, es de esperar que todo resulte como debiera resultar en un periodo presidencial tan corto. 4 años pasan volando y
la agenda externa de Chile necesariamente cambia después de un periodo de 4 años difíciles con países que fueron o que son importantes para Chile históricamente, Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es necesario mirar hacia adelante y ver con optimismo lo que pueda venir. Hay un gobierno que está plenamente capacitado para hacer una buena labor y lo que falta un poco es el ambiente político. En este mismo momento ha disminuido la popularidad del gobierno y del presidente en particular por el tema de la gasolina. Y bueno, no tiene mucho sentido porque resulta que Chile no importa el petróleo de Irán, Chile importa el petróleo de Argentina y el petróleo argentino es un petróleo que no requiere mucha refinación porque es un petróleo relativamente liviano y viene conectado a través de la cordillera. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahora es un poco un ajuste y ordenando al país de lo que había que ordenar, han sido 4 años sumamente complejos en inversión, ha habido poca inversión y un ambiente político no muy adecuado. Por lo tanto, creo que de alguna manera u otra se va a salir adelante. Yo tengo expectativas de que así será. Hay un gabinete que acompaña al presidente de muy buen nivel y solamente esperar y desearle mejor. Pero estamos en un momento complejo y creo que la situación esta de los dos socios comerciales principales, que Estados Unidos y China, bueno, algo se va a lograr, hay una diplomacia adecuada en estos momentos, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente, sobre todo con Estados Unidos. El subsecretario de Estado americano es hijo de un ex embajador de Estados Unidos en Chile, Le queda un minuto, por favor. ¿de acuerdo? Y por lo tanto, creo de que la relación va a ser cercana y hay mucho interés. Hay un embajador americano que es muy directo y dice las cosas por su nombre, que quizás que en Chile de repente incomoda porque culturalmente no sucede eso, pero bueno, esa es cuánto puedo decir al respecto. Le agradezco mucho. Fue muy difícil hablar al final porque mis dos antecesores dijeron todo y antes, sobre todo Ricardo, que hizo un vuelo rasante y dijo todo. Así que, pero le agradezco mucho a ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Varela. A continuación invitamos a tomar la palabra al señor Gustavo Kovacevic. El señor Kovacevic es un connotado personaje en el mundo de la economía. Es un experto en temas económicos. Tiene una trayectoria exitosa durante los últimos 25 años en el sector de servicios financieros internacionales, trabajando para grandes compañías internacionales como el Banco de Chile, Aetna, AIG, Alico y MetLife. Entre sus funciones anteriores se incluyen 2 exitosas empresas emergentes de fondos de pensiones de Chile y Argentina, además que ha sido CEO para la región de Latinoamérica y el Caribe de Alico Life and Pension Co., director del Centro de Beneficios Mundiales para la División de Beneficios de Empleados en 104 países.
Bienvenido, señor Kovacevic. Muchas gracias por la introducción y al Instituto por la invitación. Bueno, cuando uno habla al final siempre es complicado porque han ya recorrido todos los aspectos, todos los terrenos y uno tiene el desafío de no repetirse y no ser pesado con la audiencia. Voy a hacerlo dentro de los 8 minutos que me han asignado, enfatizando de todas maneras quizá algunos de los aspectos ya mencionados por su importancia. Coincido con Isabel en que Chile inicia un nuevo ciclo político. Este gobierno de José Antonio Kast llega con un respaldo ciudadano excepcional, una de las mayorías más amplias de nuestra historia reciente, si no la más alta, y con un mandato claro que no debemos perder, que es recuperar el orden, retomar el crecimiento y mejorar el bienestar de las personas. Sin embargo, ese mandato enfrenta ahora un primer inesperado y gran prueba. El alza del petróleo irrumpe como un extraordinario choque externo que presiona la inflación, aumenta el costo de la vida y tensiona la agenda económica. Esto me recuerda que en los 2 gobiernos de centro derecha pasó algo parecido, cuando Sebastián Piñera, estando por asumir en su primer gobierno, un mes antes se provoca un terremoto extraordinario en Chile que condicionó su gobierno en todo tipo de materia. Y posteriormente en su segundo gobierno le ocurre la pandemia, fenómeno extraordinariamente gravoso. En ambos salimos muy bien logrados, hay que reconocerlo, gracias a su inteligencia, a su capacidad de trabajo y a la claridad en sus objetivos. Y ahora tenemos el de José Antonio Kast, que se encuentra a una semana de asumir con este shock que hoy se empieza a manifestar en toda su magnitud. Entonces tenemos una presión por más gasto, serios y grandes cuestionamientos desde la oposición que, como alguien mencionaba, se ha galvanizado y la ha unido, e incluso tensiones dentro de la propia coalición. Entonces Chile enfrenta hoy una combinación muy exigente. Tenemos menos recursos, más presión y la obligación de tomar las decisiones correctas cuando ya hay poco margen para equivocarse. Este gobierno, y quiero repetirme aquí, parte prácticamente sin recursos. En los últimos 4 años, esto es importante desde un punto de vista de comunicación, que el gobierno insista y viralice esta información en circunstancias de que en el mundo y en Chile también la gente lee poco y entiende menos. Entonces, cuando la gente lee poco, no está bien informada, toma de mala manera algunas medidas que no tienen a veces otra solución. El gobierno anterior incurrió en una deuda adicional del orden de los 30.000 a 40.000 millones de dólares. Es una cifra extraordinaria para cualquier país. A diferencia de transiciones anteriores, donde existían entre 3.000 y 4.000 millones disponibles en caja para enfrentar los nuevos gobiernos, así ocurrió de Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet y de Piñera a Boric, nosotros estamos partiendo con 40 millones de dólares. Nosotros conocemos a gente que tiene 40 millones de dólares, personas individuales, en sus inversiones, en sus cuentas. Imagínense lo que es un país partir con esa caja. Y la liquidez importa. Se gastaron entonces los ahorros, se aumentó la deuda y se redujo el margen de acción. Por suerte, el gobierno desde su campaña exitosa definió las prioridades correctamente. Seguridad, inmigración, frontera segura, salud, muy importante, y la reconstrucción de 3 regiones que han sido olvidadas por el gobierno anterior y que sufrieron incendios espectaculares que dejaron a miles de personas sin su vivienda. Entonces el problema no es el diagnóstico, es la ejecución bajo presión. Es donde aquí surgen los líderes natos que son capaces de hacer no lo que muchos quieren, sino que lo que hay que hacer. El alza del petróleo agrava el escenario
de transporte, de alimentos y una inflación persistente. Podemos administrar la urgencia, pero sin corregir necesariamente la vulnerabilidad. Hay un ruido político que está creciendo y exacerba las pasiones. Hay una presión por más subsidios. La gente en general, en todas partes del mundo, también en Chile, no quiere pagar la cuenta. Cuando pasan estas cosas, ellos quieren que los países de alguna manera, mágicamente, como lo hizo el anterior, se endeuden, por último. Y ellos, así, no tener que pagar la cuenta. Conflictos adicionales, como el rechazo del presidente Kast a la postulación de Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas, cosa que muchos recibimos como muy bien y muy acertado, aunque eso le agrega ruido a la situación, y mayores tensiones internas. El resultado de todo esto es una pérdida de foco en lo esencial. El deterioro fiscal, llevamos 4 años sin cumplir las metas de déficit estructural. El año pasado fue de menos 3,6% del PIB cuando había sido prometido alrededor de un 1, un 1,2, 3 veces más. Hoy se intenta corregir, pero tenemos menos margen. Uno de ellos, que mencionado por uno de los speakers anteriores, es la inversión detenida. Nosotros hemos sufrido una enfermedad por muchos años que se llama permisología. Tenemos miles de millones de dólares en inversión detenido, paralizado por años, algunos de esos proyectos por 5, por 8 y por 10 años. Y no solo hay exceso de permisos, sino que también hay una judicialización que perjudica todo el proceso y que hace que esas empresas miren para el lado y se vayan a Argentina o se vayan a otros lugares. Y nosotros perdemos esa oportunidad. En los escenarios de base, crecimiento de 1 a 2%, son escenarios mediocres, no sirven para nada. Negativo sería todavía peor, el estancamiento. Yo soy de las personas optimistas que, a pesar de todo lo que está pasando, quiero creer que el Quo Vadis, que significa a dónde nos dirigimos a un futuro mejor, a un futuro que está esperando por nosotros, porque tenemos un país rico naturalmente y con muy buena gente, que no ha tenido la oportunidad de emplearse. Eso requiere disciplina, foco y ejecución. Hoy se instala una narrativa que se discute en todas partes, entre ayer y hoy día, porque como viene el aumento de precios mañana, entonces estamos en el pic de las emociones, que quiere más gasto, más apoyo inmediato, sin mirar el pasado. O sea, más gasto y más endeudamiento. Pero se omiten los hechos. No se está diciendo lo que hoy acaba de pasar, ayer en la tarde y hoy día está pasando en el Congreso Nacional. Se han aprobado, gracias a Dios, una serie de medidas paliativas. Este no es un gobierno insensible al decir que hay que hacer las cosas correctamente. Junto con decirlo y hacerlo, está también adoptando una serie de medidas que la oposición y la ultraizquierda omite. Lo critican simplemente por decir que hay que pagar una parte de la cuenta. Sin embargo, se ha fijado el precio de la parafina, se ha contenido el alza del combustible del transporte público, se le va a dar un bono de 100.000 pesos a los taxistas mensuales, hay mecanismos de estabilización, hay apoyo focalizado y medidas antiinflacionarias que no me puedo extender mucho en esta oportunidad. O sea, hay acción, pero todavía no se reconoce suficientemente. Se omite se dice que se pretende beneficiar al 1% más rico del país por bajar los impuestos de segunda categoría de 27% a 24%. Estamos lejos por arriba de los países de la OCDE, donde formamos parte. Somos de los más caros. Y omiten decir que la rebaja de impuestos genera inversión, atrae inversión, genera empleo y genera recursos sostenibles. Sin crecimiento no hay política social sostenible. Conclusión, Chile no tiene un problema de diagnóstico, tiene un desafío de ejecución con poco margen de error. La salida no está en gastar lo que no tenemos, sino en ejecutar bien lo que sí sabemos, con disciplina fiscal, con crecimiento y decisiones que no se abandonen bajo presión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kovacevic. A continuación, las conclusiones del Foro Quo Vadis Chile 2026 estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno, de Defensa, además de diputado nacional de la República de Bolivia.
Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Quo Vadis Chile 2026. Parte importante de la serie que cada año hace el Inter-American Institute for Democracy para saber dónde están los países de nuestra región. 35 países que en este siglo se dividieron entre las dictaduras y los países democráticos, con una gran presión de ese sistema dictatorial que representó la expansión de la dictadura de Cuba, la única al empezar este siglo, y que después puso bajo su modelo a Venezuela, al Ecuador con Correa, a Bolivia, a Nicaragua, pero además de hacer eso, expandió su influencia a través del manejo de la intervención, de la presión y de la participación en elecciones, penetrando las democracias de todas las Américas para tomar el control de gobiernos, de donde nacieron lo que yo llamo los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos elegidos en democracia, en países democráticos, pero que deben su acceso al poder al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, y que cuando llegan al poder son sus sirvientes. Ponen al servicio de las dictaduras rápidamente la política exterior, pero después su economía, su acción interna, y llevan a los países a situaciones de paralización, de crisis o peores. Esos gobiernos paradictatoriales han estado en toda la región. Van desde los Kirchner en la Argentina, vean el estado en que han dejado ese gran país. Pasan por el Uruguay con Pepe Mujica, recorren el Paraguay con el obispo Lugo, pasan por el Perú, están en países como México, con López Obrador y ahora Sheinbaum, Colombia con Petro, Brasil con Lula. No se ha librado nadie. En los países donde no han puesto gobiernos paradictatoriales en América Latina han puesto dictaduras. Entonces, Chile no ha sido la excepción. Y el tema que hay que marcar puntualmente en estas conclusiones, después de tan brillantes exposiciones, es que Chile acaba de salir de ser un gobierno paradictatorial, de ser un gobierno sirviente al sistema de las dictaduras de la región, del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Tremendo país que ha sido subordinado a la política exterior y al soporte, no solamente económico, sino político e inclusive sacrificando su seguridad interna para sostener a las dictaduras de Cuba, de Venezuela, para sostener y complacer la dictadura de Bolivia con Evo Morales y después con Arce Catacora, sufriendo consecuencias horribles como aquella que fue resuelta por el pueblo chileno cuando ganó el referéndum constitucional. Lo que le estaban tratando de hacer a Chile no era un proyecto chileno, era el proyecto transnacional que repetía la agresión contra Venezuela, contra Ecuador y contra Bolivia, a los que el socialismo del siglo XXI ha convertido en estados plurinacionales para dividir la unidad nacional. Y lo que hizo Chile en esa votación fue derrotar el intento plurinacional y asentar la nación chilena como principio, y ese es el punto de quiebre donde vemos un Chile que empieza a resurgir y que termina con la elección del nuevo presidente que ahora empieza su gestión. O sea, estamos frente a un Chile que sale victorioso, deja de ser parte de la órbita del socialismo del siglo XXI, pero el Chile que dejan, como aquí se ha mostrado, es un Chile endeudado, un país frenado, un país conflictuado, un país amenazado en términos de seguridad, de crecimiento económico y de control de migración. Un país penetrado por cientos de miles de migrantes venezolanos, muchos de ellos víctimas de la dictadura del socialismo del siglo XXI en ese país, pero muchos de esos operadores del gran mecanismo que se llama guerra híbrida, que es el mecanismo con el que las dictaduras castrochavistas han agredido durante todo este siglo a todos los países de las Américas, incluyendo a los Estados Unidos, con mecanismos de guerra híbrida que no son otra cosa que la migración forzada, el narcotráfico. Acaba de salir un reporte diciendo que
una ciudad chilena, Copiapó, es la tercera ciudad en el mundo que consume cocaína. O sea, algo horroroso, después de una ciudad en Canadá y otra en la Gran Bretaña. Y obviamente la cocaína del vecino de Bolivia, que no solamente pretendió cambiarle la constitución a Chile, con asesores directos como García Linera participando de ese proceso, sino que intervienen de una forma que genera no solamente el daño al pueblo chileno, sino también al pueblo boliviano, donde la prevalencia en el consumo de droga en Bolivia, el año 2003, cuando derrocaron al gobierno democrático, era de 7 bolivianos por cada 100.000. Hoy día es del 10%, porque consumes lo que produces. Volviendo al tema, Chile en el año 2026, el Quo Vadis Chile, conforme aquí se ha planteado desde diferentes puntos de vista, todos brillantes, afronta una nueva geopolítica regional y mundial, que nace de esto que acabo de describir, porque Estados Unidos no estuvo al margen del ataque del socialismo del siglo XXI. Fue el principal país al que se dirigió esa guerra híbrida que he mencionado. Entonces llega el año pasado al poder Trump 47 con un mensaje: seguridad nacional, hacer de nuevo América grande otra vez. A partir de la seguridad nacional, que rápidamente cambia la política interna, cierra sus fronteras, empieza a identificar de dónde viene la agresión del narcotráfico y la penetración con crimen común a través de la migración forzada, el tráfico de personas, la difusión interna de noticias falsas, el financiamiento de política local con dinero del narcoterrorismo y un largo etcétera, y pone en marcha un mecanismo que se termina expresando en el documento que se llama Estrategia de Seguridad Nacional, que cambia no solamente la política norteamericana, sino la geopolítica en el hemisferio occidental, las Américas y en el mundo. Y que prioriza la seguridad nacional de Estados Unidos, que resulta siendo la seguridad nacional de las democracias, de Chile y de todos los países de América Latina, y que tiene un avance en 3 hechos históricos desarrollados rápidamente en el último año en la región. Primero, la operación Lanza del Sur, que empieza a atacar, van por más de 100 operaciones y a hundir embarcaciones de narcotraficantes, con la muerte de los narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico. Después viene la operación del 3 de enero, que captura al dictador narcoterrorista venezolano que hoy día es reo de la justicia americana, Nicolás Maduro, y después viene la organización de la iniciativa que se llama el Escudo de las Américas. Y Chile está en todo eso. Está en todo eso, al principio a regañadientes, pero por presión internacional, incluso bajo el gobierno de Boric, marca una diferencia con relación a la posición venezolana, pero sigue siendo paradictatorial respecto al sostenimiento de la dictadura de Cuba y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, ha retornado la doctrina Monroe con el corolario Trump, y eso no es poca cosa, porque la doctrina Monroe, que fue proclamada en 1823, hace 203 años, protegía a todos los territorios que estaban en proceso de independencia o repúblicas nacientes de las Américas del colonialismo europeo. El corolario Trump protege de la intervención, de la penetración de cualquier otra potencia que no esté en el hemisferio occidental. Y la señal, sin decirlo, es a China, es a Rusia, es a Irán. Y el objetivo central es sacar a China de la alta presencia que tiene en las Américas a través de inversiones estratégicas, a través de una serie de cuestiones que se produjeron por el retiro norteamericano que sucedió básicamente después del 9/11, con cambio de política exterior que abandonó América Latina, cosa que también confiesa el documento americano. Las conclusiones de la realidad objetiva: primero, Chile no solamente es una potencia económica, es la más importante potencia militar de América Latina. No hay ejército, no hay fuerza aérea, no hay marina que supere en América Latina, del Río Bravo para abajo, las capacidades chilenas, que es la única fuerza armada que está en capacidad de integrarse para los parámetros de la OTAN.
Eso no es poco decir en el marco de una doctrina global de seguridad nacional. Segundo, es un país con capacidad de crecimiento, con capacidad de recuperación, que ha de ser visto como un factor regional de estabilidad, no solamente económica, sino también democrática. Chile tiene un papel muy importante que jugar en el liderazgo de la recuperación y el fortalecimiento de la democracia en las Américas, en América Latina, a partir de un elemento que aquí se ha señalado, que es la batalla cultural. Si en Chile se ha podido ganar la batalla cultural para que el actual presidente gane una elección como la ha ganado, hay que librar esa batalla cultural en la Argentina, en el Perú, en Bolivia, en el Brasil, en todos los países bajo esta influencia de la delincuencia organizada transnacional que se convirtió en política, que se llama el socialismo del siglo XXI y que se presenta como izquierda. Para mí no hay un eje de confrontación de derechas e izquierdas en América Latina. El eje de confrontación es el crimen organizado contra la democracia y la libertad. Las izquierdas del siglo XXI en América Latina son dependencias criminales del más exitoso centro de delincuencia organizada que se llama Cuba. Y si Chile ha podido ganar la batalla cultural, hay que mirar esto con mucha atención y repetir y mejorar esa opción en los países de América Latina. El nuevo ciclo que se inicia, que se ha marcado con seguridad, crecimiento económico y control de migración, plantea un reto al nuevo presidente entre la popularidad y la efectividad. Y yo espero que el gobierno de Chile no sea un gobierno populista, sino efectivo. La diferencia en esa dinámica es que hay gobiernos que gobiernan para la próxima elección y otros que gobiernan en el futuro para la próxima generación. El gobierno actual tiene da toda la impresión de que es un gobierno que va a priorizar la efectividad a la popularidad. Frente a esto, concluyo diciendo que Chile tiene la oportunidad y el desafío de ser más grande. Con eso concluye el foro Quo Vadis Chile 2026. Damos las gracias a quienes se conectaron a través de las redes sociales y quienes nos acompañaron acá en las oficinas del Inter-American Institute for Democracy.